Bueno, estamos listos, parece. Esto es como raro estos minutos antes de arrancar. Todos en silencio. Buenos días a todos, a quienes nos acompañan a esta convocatoria de la Asociación de Fiduciarias, a nuestros muy especiales invitados, a Eduardo, a Florencia, a Rosemary, a Maribel, que aceptaron esta invitación de Asofiduciarias a compartir hoy con nosotros sus experiencias en lo que nosotros hemos llamado como esta ruta hacia la inversión responsable. Asofiduciarias se ha planteado dentro de su propósito desde el año pasado como promotor de ahorro e inversión, impulsar no solo el crecimiento de esta industria, sino también el desarrollo sostenible del país. Y por eso hemos empezado a trabajar en una agenda que nuestros agremiados saben ha sido de enorme importancia para nosotros durante el último año, y es introducir, no solamente desde el punto de vista, llamémoslo, del conocimiento, lo que se ha avanzado en la industria en torno a la incorporación de criterios de inversión responsable y a la incorporación de elementos de una sombrilla más grande, que son los objetivos de desarrollo sostenible en la gestión de las empresas, en la gestión de los sectores. Así que oír de primera mano de la experiencia de estas tres maravillosas mujeres que aceptaron esta invitación, pues es muy importante para nosotros, y por eso de nuevo les doy las gracias por anticipado, por estar aquí, por estar muy puntuales y por compartir parte de esa experiencia que ustedes han tenido, además en sus países, en México, en Chile y en Perú, que son referentes en esta discusión para esta comunidad de la Alianza del Pacífico a la que hacemos parte los cuatro países. Así que parto por darle la bienvenida. Les voy a contar rápidamente quiénes nos acompañan. Bueno, Eduardo, que es un habitual invitado de esta casa y que ha sido muy importante en ayudarnos a armar esta agenda de gestión del conocimiento en torno a los principios de inversión responsable. Eduardo es economista con énfasis en geopolítica de la Universidad de AFIT de Medellín en Colombia, máster en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Se desempeñó como gerente de sostenibilidad en Deloitte, Colombia, y lideró la creación de la red de profesionales de sostenibilidad en el país. En su trayectoria cuenta con más de 14 años de experiencia en auditoría y consultoría en temas de sostenibilidad, inversión sostenible, cambio climático, y actualmente es el director para América Latina del PRI, la iniciativa más importante a nivel mundial para promover la inversión responsable. Eduardo, como siempre, de nuevo bienvenido a Asofiduciarias y muchas gracias por tu apoyo siempre en estas iniciativas. Y paso rápidamente a presentar a nuestras importantes invitadas. Arranco con Rosemary Lozano, es asociada senior de ASG de Credit Corp Capital Asset Management. Viene hoy, digamos, con la bandera del Perú. Credit Corp es un aliado importante nuestro y opera en toda la región, pero nos va a contar un poco su experiencia desde Perú y en el liderazgo que ha tenido Credit Corp en estas agendas. Rosemary es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, con concentración en Desarrollo Económico y especialización en Género y Políticas Públicas. Con más de 9 años de experiencia, en la actualidad es la encargada de la estrategia de inversión responsable y sostenible en las operaciones regionales de Credit Corp Capital Asset Management. Se ha desempeñado como consultora de Global Impact Investment Network, administradora de portafolios, analista de estrategia de inversiones en Credit Corp Capital y en el Banco de Crédito del Perú. Desde el 2015 cuenta con la certificación internacional del CFA, obtuvo la certificación de Certified ESG Analyst CESGA del European Federation of Financial Analysis Societies. Rosemary, bienvenida nuevamente. Tendremos además a Maribel Monterrubio Ortega, directora general de Vitalis en México, economista de la Universidad Iberoamericana con maestría en finanzas en la Universidad de Anáhuac y una maestría internacional en dirección de comunicación del Joan Costa Institute de España. Cuenta con diplomados en alta dirección de la Universidad Iberoamericana, Executive Management Program en el MIT, negociaciones internacionales en la Universidad de Notre Dame. Es parte del board, de Women's on Boards, Escuela de Negocios, y estudió en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Una muy amplia hoja de vida. En 2008 asume la dirección general de Vitalis, empresa especializada en gestión de inversiones de largo plazo, con amplia experiencia en pensiones y previsión social. Es parte de la Alianza por la Inversión de Impacto y signataria de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas desde el 2018. Y desde el año 2011 es responsable de la organización del Foro Internacional de Pensiones. Bienvenida, Maribel, nuevamente. Y finalmente, Florencia Ricci, gerente de estudios
de la administradora AGF, graduada en Economía. Esto en alemán me cuesta un poco más de trabajo, del Free Universität de Berlín, y máster en Finanzas de la Universidad de Torcuato Di Tella de Buenos Aires, con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en instituciones financieras y bancarias. Hace más de 2 años se desempeña en el área de estudios de Banchile AGF. A Florencia, de nuevo, bienvenida. Así que, Eduardo, te agradecemos nuevamente tu coordinación de este evento. Y bueno, tienes 3 grandes mujeres con experiencia que nos van a acompañar durante esta próxima hora en recorrer esta ruta de la sostenibilidad. Desde Asofiduciarias, mil y mil gracias por acompañarnos hoy. Germán, muchas gracias y muy buenos días a todos. Primero, el agradecimiento a Asofiduciaria por poder desarrollar estos eventos. La verdad que para PRI es siempre muy valioso poder seguir educando el mercado, a los mercados de la región en estos temas, y qué mejor manera de hacerlo que poder compartir experiencias de organizaciones y de personas pues, que vienen liderando la agenda de la inversión responsable en diferentes países de América Latina. De verdad que muy contentos de poder generar este espacio, y yo quisiera resaltar algo antes de ya entrar en materia y que ustedes puedan escuchar a Maribel, a Florencia, a Rosmary, y es que pues dentro de la evolución que ha venido teniendo PRI en la región desde hace 3 años que estamos operando ya formalmente en América Latina hispanohablante, pues uno de los retos que nos pusimos y que la verdad es muy valioso poder ver 3 años después la posibilidad de generar estos espacios es que sean nuestros signatarios los que puedan compartir su experiencia. Muy posiblemente este panel no lo podríamos haber hecho claramente en el 2018, creo que solamente Maribel hubiera estado en el panel. Después en el 2019 y 2020 pues hemos avanzado, pero a lo mejor algunas organizaciones nos dirían, no, estamos arrancando el camino, no nos sentimos preparados como para participar en un evento, pero llegamos a mediados del 2021 y yo diría que tenemos un grupo de unos 15, 20 signatarios en donde claramente incluyo a Vitalis, a Credit Corp y a Banchile Inversiones, que ya vienen dando unos pasos muy importantes y que hoy nos van a compartir qué es lo que vienen haciendo. Muy seguramente también nos van a dejar reflexiones frente a todo lo que nos falta por avanzar, especialmente en América Latina, para consolidar la inversión responsable en los próximos años. Sin embargo, también creo que hay unos avances muy importantes, y para todas las personas que nos acompañan hoy, que dentro de sus organizaciones están arrancando este proceso, están tratando de entender cómo la inversión responsable debe incorporarse en sus decisiones y en su día a día, pues estoy seguro que este espacio el día de hoy les va a agregar muchísimo valor. ¿Cuál es la agenda? Vamos a tener 3 presentaciones, va a arrancar Maribel, luego Florencia y Rosmary, aproximadamente unos 15 minutos cada una, van a explicar quiénes son sus organizaciones y nos van a dar un mayor contexto sobre la forma como vienen trabajando los temas de inversión responsable en sus organizaciones, y luego los últimos 30 minutos los vamos a dedicar a un espacio de preguntas, así que desde ya la invitación para que todos los asistentes, una vez escuchen a Maribel, a Rosmary y a Florencia, pues si tienen preguntas, si quieren consultarles y aprovechar pues, que están con nosotros el día de hoy para compartir su experiencia, pues bienvenidos a que utilicen el chat de Teams y puedan ir haciendo las preguntas. Nosotros igual tenemos un set de preguntas preparadas, así que conversación vamos a tener, pero muy bueno si aprovechamos las dudas, de resolver las dudas que puedan tener los asistentes a este espacio el día de hoy. No siendo más, vamos a dar inicio entonces al espacio y arrancamos con Maribel. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias, Eduardo. Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias, Germán, pero sobre todo gracias a Asofiduciarios, que abre el espacio para poder compartir con ustedes la ruta hacia la inversión responsable, ¿no? Entonces, yo traigo una presentación, les voy a platicar en unas breves láminas el camino que hemos recorrido en Vitalis como signatarios y lo que hemos implementado para incluir en nuestro proceso de análisis los principios de inversión responsable. Solo quisiera hacer una pregunta. ¿Ven bien ahí la presentación? Sí, se ve perfecto. Gracias.
Ok, bueno, iniciamos con una breve descripción de quiénes somos en Vitalis. Nosotros somos una empresa internacional, somos un asesor independiente regulado por las autoridades mexicanas y nosotros desde un inicio, desde hace 29 años, nos dedicamos a la gestión de inversiones, pero de largo plazo, ¿no? Tenemos una amplia experiencia en planes de pensiones, cajas de ahorro, patrimonios, todo aquel fondo o patrimonio de largo plazo es a lo que nos dedicamos en Vitalis, ¿no? Tenemos, como les decía, 29 años en el mercado, tenemos una permanencia de nuestros clientes del 70%, o sea, más del 70% lleva más de 5 años con nosotros, y al día de hoy asesoramos más de 4.193 millones de dólares, tanto en México, en Estados Unidos como en Europa. En esto lo dividimos en 554 millones en cuentas discrecionales y 3.639 lo que le llamamos en consultoría. Actualmente manejamos 51 planes de pensiones en México. Este número es muy relativo, parece poco, pero si sabemos que en México solamente hay 2.000 planes, de los cuales activos son como 1.700, entonces, bueno, nosotros manejamos 51 planes, ¿no? Ahora, nosotros cómo abordamos el tema ESG y cómo implementamos los principios de inversión responsable en Vitalis, ¿no? Nosotros abordamos el tema no como una tendencia, sabemos que esta es una tendencia del mercado, sino principalmente como un deber moral, ¿no? Como una responsabilidad hacia el bienestar futuro de nuestros clientes y de nuestra sociedad. Sobre todo, nosotros integramos estos principios como una herramienta de gestión de riesgos y como una fuente de rentabilidad adicional para las estrategias de inversión que manejamos. Nosotros integramos estos factores no de una manera excluyente, sino de una manera como una herramienta para gestionar el riesgo de nuestros portafolios y para generar valor y rentabilidad en el largo plazo. Les traje aquí un poco la evolución con esta visión de no solo hacerlo por tendencia, sino realmente como un compromiso, una responsabilidad social y por este valor que agrega la integración de estos factores a nuestros portafolios, es que iniciamos el proceso de ser signatarios a finales de 2017 y terminamos el proceso obteniendo la firma en febrero de 2018, ¿no? Entonces, a partir de 2018, Vitalis se convierte en signatario de los principios de inversión responsable. Para el año siguiente, en 2019, por ahí en mi currículum les comentaban que yo tengo la responsabilidad de organizar el Fondo Internacional de Pensiones con el propósito de sumar a más personas en tema de ahorro de largo plazo. Y en 2019 el foro tuvo el tema de Siembra tu futuro verde y tuvimos pues el honor de tener a Fiona como uno de nuestros speakers, pues el keynote speaker del foro fue Fiona, y ahí hicimos el compromiso formal frente a todos nuestros clientes y amigos y toda la gente que participa en el foro un compromiso formal de Vitalis a seguir estos principios y seguir evolucionando en el tiempo, ¿no? Vitalis tiene una fuerza académica muy grande, o sea, seguimos todos en Vitalis, el equipo estudiando, incluso uno de nuestros, el presidente del consejo fue presidente de la Asociación Internacional de Actuarios y tenemos una participación académica fuerte internacionalmente y hemos presentado varios papers en estos coloquios, sobre todo con el tema de ESG y cómo hemos integrado nosotros estos principios de inversión responsable a nuestros portafolios, ¿no? Y en 2020 ya vimos materializado pues este esfuerzo que habíamos hecho de integrar estos principios, ya que nos convertimos en el primer ESG Investment Advisor del fondo de European Megatrends. Este fondo, en combinación con una gestora española, ahorita les traje un poco el caso práctico porque es muy interesante, pero a partir de 2020 nos nombran a nosotros como el ESG Investment Advisor. Y empezamos en esta carrera de incorporar en el análisis de un portafolio de equity estos factores, estos principios, ¿no? Y
ya para 2021, tenemos muy poquito, unos cuantos meses, integramos, ya creamos un comité ESG en Vitalis que lo preside un miembro independiente, ¿no? Este es con el afán, pues, de tener un comité que nos permita seguir creciendo, seguir evolucionando y seguir teniendo mayor integración de los factores de inversión responsable dentro de nuestro análisis. Ahora les voy a platicar un poquito nuestra metodología, digo, de una manera muy simple, pero nosotros como ejecutamos la integración de estos factores es que primero lo hacemos para cada activo que hay en nuestros portafolios, ¿no? La empresa lo toma desde una cuenta, como les decía, de gestión de riesgos y incorporamos los riesgos de los factores ESG a la tasa de descuento en la evaluación de cada uno de los activos que hacemos, ¿no? Una vez que se hace este análisis, y ahorita les voy a enseñar un ejemplo, bueno, pues se hace un monitoreo del cumplimiento de estos factores de cada activo de nuestros portafolios o carteras y reaccionamos ante cualquier bandera amarilla o roja, ¿no? En algunos casos también nos involucramos directamente a través de la participación como miembros de la Junta o del Consejo de Administración, ¿no? Al día de hoy nuestra metodología es una metodología de semáforo, en donde tenemos el típico semáforo de rojo, verde, verde, amarillo y rojo en el sentido estricto, y lo que tenemos como objetivo de corto y mediano plazo es a finales del 2022 cambiar esta metodología para una metodología de scoring y después de eso seguir en el proceso para poder incluir una metodología ya de un modelo para analizar los activos de nuestros portafolios, ¿no? Entonces, aquí les pusimos el proceso, tenemos un universo invertible, hacemos un screening financiero, hacemos análisis fundamental, optimizamos los portafolios, monitoreamos portafolios y ya tenemos la propiedad activa. Más la parte de principios de inversión responsable, hacemos un screening de factores ESG, hacemos ese análisis, lo optimizamos, lo monitoreamos y entonces ya tenemos esa propiedad activa y los dos procesos los sumamos y así es como integramos nuestros portafolios. Esto ya es un poquito ir más profundo. En la fase 1 tenemos una lista de factores que deben de ser evaluados. En la fase 2, cada factor tiene su peso, dependiendo de la industria a la que pertenecen, y el analista califica los riesgos y oportunidades para cada caso. Después obtenemos información tanto cualitativa y o cuantitativa para cada factor. No usamos scorings ya publicados, sino que nosotros creamos nuestra propia metodología para hacerlo de manera, adecuarlo hacia lo que nosotros realmente consideramos que debe ser importante evaluar. Y en caso de que la información no esté disponible, lo que hacemos es iniciamos un acercamiento con el responsable del área de inversionistas, ¿no? De comunicación con el inversor, para solicitar la información faltante, ¿no? Una vez que la información obtenida se utiliza para la medición, comparación y seguimiento de estos objetivos y creamos estos planes de mitigación para las empresas, ¿no? Y por último, utilizamos nuestra calificación ESG obtenida para influir en la evaluación del activo mediante la tasa de descuento. Y este es así como hacemos el proceso de estos factores en cada uno de los activos. Y lo que queremos es generar este círculo virtuoso en donde tenemos un acercamiento continuo con las empresas para que en el momento que nosotros encontramos que alguno de los factores no tienen un cumplimiento aceptable, bueno, entramos en esta comunicación para generarle a la empresa algún valor o algún compromiso, ¿no? Maribel. Sí, perdón. Quedan 5 minuticos para que tengas en cuenta, pero quería hacerte una pregunta porque me llamó mucho la atención. En el ranking, en la diapositiva anterior, el más malo lo llaman villano. Sí. ¿Por qué villano? O sea, ¿de dónde salió la idea de...? Porque ya es grave, pues yo no quisiera trabajar en una empresa que sea villanos. Es que consideramos ahí, el villano es ya el que hay cosas que ya está haciendo, ya
ya con conciencia, pero aún así la siguen haciendo, ¿no? Entonces, en Vitalis es muy típico poner estos nombres y a veces pues son como internos, pero bueno, aquí los pusimos así, le llamamos villano entre comillas, porque realmente ya es algo que estás haciendo ya con conciencia de que está mal, ¿no? O sea, a veces creemos que las empresas están haciendo esfuerzo, hay cosas que cuestan más trabajo en el tiempo implementar, pero ya un villano ya es algo que sabemos que ahí está y que pues no se hace nada por cambiar, ¿no? Sigo rápido, ya nada más, digo, aquí ya están algunos de los factores que consideramos que medimos en cada uno de los factores ESG, me lo voy a brincar, y este es el proceso de análisis, que bueno, ya también se los expliqué, y ya este es un ejemplo de cómo se vería un tablero para una acción como esta que es Vestas Wind Systems, y este es cómo se vería el tablero para el portafolio completo, ¿no? Y entonces aquí, pues visualmente vemos por ahí en qué posición están cada una de las empresas que forman parte de nuestro portafolio. Y bueno, en algunos casos ya cuando estamos rebalanceando, liquidando la posición, y en otros casos implica la participación activa con la empresa, ¿no? Cuando encontramos algo que realmente consideramos que ya está fuera de nuestros parámetros, pues lo que hacemos es o liquidamos la posición o tenemos contacto directo con la empresa, ¿no? Y ya por último, platicarles rapidísimo del European Megatrends. Este es un fondo socialmente responsable que sigue 4 de los Objetivos de Desarrollo de la ONU, y nosotros llevamos la parte de ESG Advisor, y pues nada más decirles que ha tenido un track record impresionante y que es un fondo que genera muchísimo valor a partir de que se rige por estos principios de inversión responsable. Este es un caso de éxito, y este fondo, la gestión que nosotros hacemos en tema de inversión responsable, pues nos ha abierto la puerta a que nos inviten a ser advisors de otros fondos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. María, todavía nos quedan como 2 minuticos, entonces te voy a hacer una pregunta, si nos podemos devolver al fondo que nos estabas compartiendo, el fondo de Megatrends. Me fui muy rápido. Pero si nos puedes contar qué los llevó, porque tú mostraste todo este proceso de evolución que han venido teniendo, ¿cuál fue como el detonante para avanzar en la creación ya puntualmente de un fondo con características ESG? Pues realmente, Eduardo, estamos convencidos que el incorporar los principios de inversión responsable generan valor y generan rentabilidad. Y quisimos, con el fondo de Megatrends, hacer como la prueba viva de lo que nosotros creemos. Y realmente, pues nos hemos dado cuenta que se vuelve un círculo de valor, ¿no? Y entonces este fondo ha sido un éxito rotundo a nivel europeo. Ahora estamos haciendo todo un roadshow por Latinoamérica y Europa, y es muy bien recibido, porque además que cumple con esta tendencia de inversión responsable, pues también tiene un buen rendimiento, que es lo que los inversionistas buscan, ¿no? Entonces creemos y estamos convencidos de que no está peleado el rendimiento con la inversión responsable. Creemos que al contrario, si se suman, generan mucho valor. Y ahora el reto, por ejemplo, nos acaban de invitar a ser los advisors de un fondo, pero de empresas privadas. Entonces, ahí es otro reto porque no existe la información. Entonces, estamos generando ahí un engagement con las propias empresas a que generen un compromiso de reporteo, ¿no? Que no están obligadas porque son empresas privadas, pero estamos haciendo toda esta estrategia para lograr este engagement y poder medirlas, y eso sería algo muy interesante porque la mayoría de empresas en ese portafolio del cual nos están invitando a hacer son empresas en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que podemos contribuir a generar valor para estas empresas en el momento que, sin ser un requerimiento para ellas en su operación por no ser públicas, empiezan a introducir estos factores, y creemos que eso se va a traducir en rentabilidad y crecimiento y en valor en el largo plazo para las empresas y para el inversionista.
Excelente. Vamos a seguir entonces con Florencia, pero te voy a dejar dos preguntas, Maribel, para que ahorita en la sesión ya de Q&A nos ayude respondiendo. Y es, uno, si nos puedes contar también con la experiencia en este fondo, cómo ha sido el tema de cumplir con las nuevas regulaciones que existen ya en Europa, que ya, digamos, tienen un grado de exigencia mayor en términos de que efectivamente estos fondos sí cuenten con esas características ESG. Y la segunda pregunta es este gran debate que se viene generando en el mundo de la inversión responsable frente a si contrato un tercero que se encargue de hacer este análisis ESG o si yo desarrollo mis propias capacidades. Ustedes están desarrollando sus propias capacidades, entonces también me gustaría que nos cuentes por qué se fueron por ese camino de desarrollar sus propias metodologías. Así que te las dejo para que las respondamos ahorita más adelante. Florencia, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias, Germán, y a la asociación por convocarnos. Un gusto estar acá. Les voy a proyectar la presentación. Ustedes, por favor, me dicen si lo pueden ver bien. ¿Lo pueden ver bien? Excelente, buenísimo. Bueno, les cuento un poquito de Banchile. Nosotros somos una administradora de fondos en términos de AUM, de Activos Under Management. Nosotros administramos 17 billion, somos la administradora de fondos en términos de AUM más grande de Chile y formamos parte de una asociación del Banco de Chile, que es un banco muy grande también en el país. Y comentarles un poquito cuál es la ruta, cómo hemos avanzado nosotros en términos de inversión responsable. Todo comienza cuando el Banco de Chile, que es la asociación a la cual pertenecemos, se convierte en signatario del Pacto Global. Nosotros trabajamos bastante codo a codo con ellos también en términos de colaboración, en términos de sustentabilidad, porque es importante para nosotros ir compartiendo experiencias. En abril de 2019 nos convertimos en signatarios del PRI. En marzo del 20 publicamos nuestra política de inversión responsable y les voy a comentar un poquito de qué se trata. Y luego algunos de los hitos como signatarios del PRI tienen que ver justamente con haber presentado la primera evaluación anual. Ahora ya tenemos dos, tenemos el resultado de una, pero tenemos dos. Y también hemos participado en una iniciativa de gobernar que se llama Las 20, que busca justamente premiar a líderes sustentables en la región. Comentado esto, nosotros hacemos una analogía respecto a nuestro camino relacionado a la inversión responsable, que tiene que ver con, esto es como la construcción de una casa, creo que ya mencionaron, es un camino que es largo, en el cual todavía nos falta bastante recorrer, y la presentación yo la dividí en dos partes. La primera parte tiene que ver con los cimientos de esta casa, ¿no? Con las bases, con qué políticas, qué órganos de control tenemos nosotros en Banchile para asegurarnos de que tengamos bien claro cuál es la hoja de ruta, qué cosas tenemos que hacer y que haya una persona también fiscalizando que eso se esté haciendo. Y en segunda instancia les voy a comentar cómo lo estamos implementando. Entonces, primero que todo mencionarles que nosotros tenemos esta política de inversión responsable, que es nuestra hoja de ruta, está disponible en nuestra página web, y algunas de las cosas que detalla, por ejemplo, tienen que ver con el alcance, o sea, cuáles son los activos que están alcanzados por la inversión responsable dentro de la administradora de fondos. Yo les comentaba que nosotros tenemos 17 billion de AUM, gran parte de esto es en renta fija local, pero la verdad es que también tenemos una variedad de activos en renta variable, internacional, LATAM, activos reales también, infraestructura, real estate, un poco de todo. Entonces, eso también hace bien desafiante el implementar todo lo que es inversión responsable, porque muchas veces requiere de diferentes metodologías para las diferentes clases de activos. Nosotros hemos definido que queremos implementar todo lo que es inversión responsable en todos los activos que manejamos, y justamente como mencionaba Maribel, porque entendemos que esto es parte de la nueva gestión de riesgo y que es importantísimo para poder medir y cuantificar temas que cada vez van a ser más significativos para las compañías que analizamos. El enfoque que nosotros elegimos para la implementación de ASG tiene que ver con la integración. Nosotros no llevamos a cabo una exclusión, no tenemos una política de exclusión. Una de las razones por las cuales nosotros hacemos esto tiene que ver con que, primero, el universo de empresas con las que trabajamos es chico.
Por ejemplo, tenemos un fondo Small Cap Chile, son pocas empresas, entonces excluir ya empieza a complicarnos mucho. También otra de las cosas que mencionaba Maribel, que tiene que ver con la rentabilidad. Nosotros seguimos teniendo un deber fiduciario, además de que tiene que ver con la incorporación de estos factores, nosotros creemos, con también generar retornos para nuestros clientes, que eso sigue siendo obviamente súper importante. Y además creemos que el excluir nos limita esta posibilidad que nosotros tenemos de engagement colaborativo, de trabajar con las compañías para que vayan avanzando en términos de sostenibilidad, que es algo que yo entiendo que en Latinoamérica también necesitamos bastante. ¿Quiénes llevamos a cabo el análisis de la parte de sostenibilidad del área de estudios? Yo soy gerente de estudios de la administradora de fondos. Nosotros tenemos analistas que les llamamos bottom-up, son analistas que son especialistas en las diferentes industrias. Ellos analizan las empresas desde un punto de vista fundamental y también están incorporando todos estos nuevos factores de sostenibilidad que nosotros creemos que son importantes porque no se escapan tampoco necesariamente de la operatoria habitual de las compañías. Son ellos quienes tienen contacto con la empresa, quienes la conocen mejor y quienes también incorporan ahora estos nuevos factores en el momento del análisis. Para continuar con la parte, como les mencionaba, de los cimientos, nosotros tenemos dos principales órganos de gobierno que fiscalizan que lo que está establecido en la política de inversión responsable se cumpla. Es muy importante para nosotros que la alta administración también esté comprometida con este tema, por eso son ellos los que participan en estas instancias, que no sea solamente algo del área de estudios, que quede en nosotros, sino que también haya un trabajo conjunto con las mesas de inversión, con la implementación de estos factores y que también, como les decía, la alta administración esté comprometida y esté fiscalizando lo que nosotros hacemos para señalarnos también si estamos desviados del camino que señala la política de inversión responsable. El comité de administración, que es semestral, ahí participa el gerente general, el gerente de inversiones, el fiscal, gerente de riesgo y yo como gerente de estudios. Y este comité es el responsable, o sea, el que tiene la facultad de modificar la política y también excluir o incluir ciertos activos dentro del alcance. Y luego tenemos el comité de inversión ASG, que también es semestral y también es interesante porque aquí participan los gerentes de las diferentes mesas, como nosotros les llamamos las mesas de renta fija, de renta variable, de activos reales. Son ellos, de alguna forma, también los que tienen que trabajar con nosotros del área de estudios en esta implementación y los que tienen que participar en dar una visión de si están de acuerdo que lo que se está implementando es la forma en la que ellos también están de acuerdo, porque necesitamos que estemos los dos de alguna forma en la misma página para que esto pueda seguir avanzando bien. Y por último, algunas de las otras iniciativas que tienen que ver con temas de gobierno corporativo, bueno, la implementación en realidad en el día a día del tercer órgano de gobierno son los comités de inversión, que son los comités en los cuales nosotros presentamos las compañías a los portfolio managers para que ellos en conjunto tomemos una decisión de inversión y ahí es donde se tratan justamente todos estos temas ASG. Y uno de los focos que yo me he puesto personalmente para el 2021 tiene que ver con todo el tema de entrenamiento. A nosotros nos pasaba mucho que quizás había cosas que el área de estudios con la que estaba muy familiarizada, pero creemos que una parte de esa información quizás a veces no permeaba del todo a otras áreas de la administradora de fondos. Nosotros tenemos áreas de distribución, etcétera, y creíamos que era muy importante que estemos todos en una misma línea, que empecemos casi en foja cero, por qué estamos haciendo esto, cuáles son los números en términos de demanda, qué es lo que estamos viendo en temas de tendencias a nivel internacional, por qué es importante, cómo lo estamos implementando en otras clases de activos, porque muchas veces trabajamos con ciertas mesas y los otros no saben qué es lo que estamos haciendo, para que también todos puedan opinar y darnos sus ideas y para que sepan bien en qué estamos. Entonces, este año hemos puesto un foco importante en entrenamiento dentro de la administradora de fondos y también otra de las cosas que hemos hecho es focalizarnos mucho en entrenamiento. Nosotros somos parte de Banchile Inversiones, que es la corredora de bolsa del Banco de Chile, y ahí tenemos una fuerza comercial también muy grande. Nosotros participamos en un entrenamiento de casi 500 personas y también con la idea y con la finalidad de familiarizarnos con este tema, comentarles cómo hemos avanzado nosotros en la implementación, qué fondos tenemos temáticos, justamente porque estamos viendo más demanda de los clientes en este sentido. Y la verdad es que la recepción que hemos tenido es bien buena porque, como les mencionaba, estos temas resuenan en mucha gente, pero muchas veces no saben muy bien de qué se tratan y es súper importante que de cara al cliente puedan saberles explicar.
Bien, entonces la segunda parte, ya les mostré cuáles son los cimientos, cuál es nuestra hoja de ruta, quiénes controlan que esto realmente se lleve a cabo. Esta segunda parte tiene que ver con la implementación, cómo la llevamos a cabo. Este es un ejemplo en la inversión directa en acciones. Nosotros partimos implementando en un portafolio de renta variable Chile. El foco, como les mencioné, que nosotros elegimos tiene que ver con la integración. Nosotros trabajamos también con una metodología y con un propietaria, o sea, con una metodología propia. Nosotros estamos trabajando en este momento con un proveedor externo y la razón por la cual estamos haciendo esto tiene que ver con que yo les mencioné que nosotros tenemos gran parte de los activos que manejamos son de renta fija local. Y acá es casi el equivalente a una empresa privada, no tenemos información para nada o muy poco en proveedores externos. Entonces, queríamos poder medir a todas las empresas con la misma vara y poder utilizar el mismo cuestionario o las mismas preguntas para todas las compañías. Por eso decidimos también nosotros desarrollar esta metodología. Y además, otro de los temas tiene que ver con el hecho de que muchas veces surgen estas preguntas de ¿y de dónde sacaste esta información? ¿Y cómo hablaste con la compañía? Entonces, nosotros queremos estar muy preparados justamente para estas repreguntas en las cuales uno no puede decir, bueno, lo vi lo decía en la página de un proveedor externo, ¿no? Nosotros queremos justamente eso, tener estas herramientas para poder defender la información, porque esta información termina traduciéndose en decisiones de inversión, entonces es bien importante. Tenemos dos herramientas las que llamamos Score ESG, después un score de controversias, y como ven ahí en el gráfico, estos dos terminan derivando en la implementación, en la valorización de compañías que hacemos en el área de acciones, que tiene que ver con DCFs y tomar ciertos factores del score y de las controversias que ahí les voy a detallar, que básicamente son riesgos ASG que nosotros identificamos. Cuantificarlos, ponerles un monto, y en este caso puede tener que ver con, por ejemplo, multas, mayores costos, menores ventas por temas reputacionales, por cambios de preferencias en los clientes, etc. Y con esto hacer un escenario de sensibilización. Hay algunos riesgos ASG que están en nuestros modelos base, que nosotros tenemos una certeza de que van a suceder y que tenemos que incorporarlos. Luego tenemos algunos temas ASG que pueden darse con cierta probabilidad. Entonces, lo que nosotros ahí hacemos es presentarle básicamente al portfolio manager, mira, si esto se termina materializando, este es el precio al que puede llegar esta acción, entonces tenemos este riesgo, ¿cómo lo vamos a manejar? La verdad es que esta metodología nos ha servido mucho, especialmente porque nosotros tenemos en este caso una contraparte a la cual le gusta justamente aterrizar los temas ASG a números. ¿Cómo se traduce esto en valorización? ¿Qué me tiene que hacer a mí vender esta acción? ¿Qué tanto puede impactarle realmente? Entonces, ha sido muy útil en ese sentido. Y les voy a mostrar entonces... Sí. 2 minuticos. Ok. Bueno, perdón. Les muestro entonces rapidito. Este es el score ASG. Estas son las cosas básicamente que nosotros medimos de las compañías. Los temas que tenemos en cuenta en general es para todas igual, solo que le asignamos diferentes pesos a la parte ambiental, social y de gobierno corporativo, dependiendo de la importancia que tengan y de la materialidad. De acuerdo a, como ven acá, nosotros nos orientamos al SASB. En general, para todas las industrias, lo más importante es el gobierno corporativo. Nosotros entendemos que esa es la base. Si están bien los temas de gobierno corporativo, en general también entendemos que pueden avanzar bien en temas ambientales y sociales. Y luego tenemos el score de controversias. El puro y el de controversias nos dan una nota combinada, que básicamente lo que marca es el historial de las compañías, no solo sus intenciones políticas, las cosas que están haciendo más a futuro o actualmente, sino que es lo que les ha pasado en el pasado. Y por último, mencionarles súper breve cómo hacemos el tema de inversión directa en bonos. En el caso de los bonos, muchas veces no tenemos modelos quizás tan detallados, hacemos fichas con análisis de solvencia, etc. Entonces ahí tenemos notas, un score fundamental de las compañías, y tenemos este score ESG Plus que une la parte ESG más la parte de controversias. Estos dos se ponderan, ahí es un tema de gusto o en realidad de estrategia, qué tanto se quiere ponderar cada uno. En general nosotros ponderamos 50-50, y lo que tratamos con esta nota que tenemos con la compañía es entender si nosotros podemos mejorar la calidad de empresas que tenemos en el portafolio, manteniendo, por ejemplo, el mismo spread duration, o sea, el rendimiento del portafolio que tiene actualmente. Eso es por mi lado.
Perfecto, correcto. Yo creo que cuando regresemos al tema de las preguntas, sería muy bueno que le compartieras, sobre todo esta última parte de la presentación, que le explicaras a los asistentes cómo ha sido todo este proceso de evolución, porque, digamos, a mí me ha tocado vivirlo, me acuerdo todavía cuando con Javier me invitaron a como identificar cuáles eran las preguntas básicas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que ustedes iban a evaluar, y pues ya 2, 3 años después ver todo este modelo. Yo creo que sería muy bueno como para las organizaciones que nos acompañan hoy, como darles algunas ideas de por dónde arrancar. O sea, si se van a ir por el enfoque de crear su propia herramienta de evaluación, ¿cuáles son como esos primeros pasos que deberían dar? Entonces, ahorita te agradezco si nos ayudas con esa pregunta. Rosemary, bienvenida. Hola, gracias Eduardo, gracias Germán. Perdón, voy a tratar de compartir mi pantalla. Me avisan por favor si se ven en pantalla completa. ¿Sí? Listo, listo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por participar con estas increíbles panelistas. Mi nombre es Rosemary Lozano, soy asociada senior de temas ESG en Credit Corp Capital Asset Management. Para los que no nos conocen, Credit Corp Capital Asset Management es un gestor de activos del grupo Credit Corp, como mencionaba. Estamos en Chile, Perú, Colombia, Panamá y Estados Unidos, y tenemos dos principales líneas de negocio dentro de gestión de activos, ¿no? Por un lado está la gestión directa de tanto de renta fija, renta variable y activos reales. Y también tenemos un negocio de asesoría de fondos de terceros y distribución, ¿no? Y en combinación tenemos más de 25.000 millones de dólares bajo administración y asesoría. Nuestro camino en inversiones responsables y sostenibles empieza en 2018, cuando estábamos reformulando o lanzando una nueva estrategia de renta variable latinoamericana. En ese momento se había unido a nuestro equipo de inversiones un nuevo administrador de portafolios, y él había tenido experiencia previamente trabajando en temas de inversiones responsables y trajo una de las nuevas características que debía tener este fondo. Uno de los pilares de la filosofía de inversión debía ser la integración ESG. ¿Por qué? Bueno, por las características de nuestra región, por la importancia que tienen los temas de gobierno corporativo y también cada vez más la relevancia de los temas ambientales y sociales en industrias de nuestra región, como se imaginan, de industria extractiva, ¿no? Entonces, esto empieza en 2018 y en 2019 se decide que era un enfoque que hacía mucho sentido para toda la gestión en general, y era necesario empezar a evaluar qué recursos se necesitarían para expandirlo, formalizarlo, sistematizarlo al nivel de todas nuestras operaciones, ¿no? Entonces, en 2020 ya se inicia este proceso en donde hay una posición nueva que se crea, que es mi rol, exclusivamente dedicada al diseño de las políticas y a la implementación y el monitoreo de estas prácticas. Y mi primera tarea era redactar con el equipo de inversiones, naturalmente, la política de inversión responsable, que, como decía Florencia, es la base de la casa, ¿no? Entonces, es todo un proceso de reflexión acerca de cuál va a ser nuestro enfoque, cuáles van a ser las estrategias de inversión responsable y sostenible que se van a utilizar y demás, ¿no? En junio de 2020 nos hicimos signatarios de PRI, que fue también muy valioso porque nos da acceso continuamente a una red de expertos y a un network de inversionistas que también están aprendiendo y trabajando en este camino, ¿no? Que valoramos muchísimo. Otro de los pilares en nuestro primer año, sobre todo en la segunda mitad, fue la capacitación. Como mencionaban tanto Maribel como Florencia, es fundamental. Nosotros también, al igual que menciona Florencia, nuestro equipo de análisis, nuestro equipo de analistas, se encarga de los dos tipos de análisis, del análisis tradicional de fundamentos financieros, pero también del análisis ESG, ¿no? Entonces era necesario empezar a construir estas capacidades en temas que tal vez ellos veían de una forma más superficial anteriormente, y empezar a profundizar en estos temas, ¿no? Y también llevarlo a todo el equipo de inversiones en gestión de activos. Ahora tenemos por política, cada vez que entra una persona nueva al equipo, recibe un correo de mi parte donde me presento, les doy la bienvenida y les mando su curso obligatorio y tienen 30 días para hacerlo, ¿no? Y ese es el objetivo, que todo el equipo esté siempre capacitado en estos temas, y ya estamos buscando como el
el nuevo curso para este año, ¿no? Porque la idea es que cada año están recibiendo un tema actualizado. Y otro de los pasos que nos ha tomado más tiempo desde 2020 que me uní al equipo, es el diseño de los procesos, las herramientas y las metodologías, ¿no? Que ya les mencionaban ahí, Maribel y Florencia les han mostrado sus ejemplos. Nosotros también empezamos a trabajar en eso para la parte de inversiones directas, pero también para la parte de fondos de terceros. Como les mencioné, son las dos principales líneas de negocio en gestión de activos y en donde me quiero concentrar ahora, ¿no? El primer paso al momento de definir nuestra política de inversión responsable, nuestro enfoque, era elegir qué estrategias iban a ser las más relevantes para nosotros. Y aquí nos ayudó mucho este mapa de espectro de asignación de capital, donde vemos en un extremo tenemos las inversiones tradicionales que no tomaban en cuenta muchos factores, los factores ESG, y estaban concentradas exclusivamente en el retorno financiero. Y en el otro extremo, la filantropía, que está enfocada exclusivamente en el impacto social y ambiental, y que no tiene una expectativa de retorno o de evolución financiera, ¿no? Entre estos dos extremos están el abanico de estrategias de inversiones responsables y sostenibles, y aquí analizando en qué consistía cada una de ellas, cuáles eran las posibilidades dentro de nuestros contextos en el mercado, tanto en Perú, en Chile, en Colombia y demás, decidimos que inicialmente para nuestros procesos de inversiones directas nos íbamos a enfocar en las estrategias de screening negativo, integración y propiedad activa, ¿no? Tanto el relacionamiento como la votación. Y en nuestros negocios de asesoría y distribución, en donde sí tenemos ya relaciones sólidas, alianzas y partnerships con estos gestores globales que ya tienen track record trabajando en temas de screening positivo, tanto inversión temática, de sostenibilidad como inversión de impacto, sí podíamos abarcar estas otras estrategias, ¿no? Entonces, en el proceso de inversión para las inversiones directas, este proceso en realidad es muy similar al que ya han visto también en las dos presentaciones previas. Empezamos con el diseño de políticas y lineamientos que van a definir, pensando, por ejemplo, en este fondo de renta variable latinoamericano, ¿no? Cuáles son los objetivos, tanto de riesgo, retorno, si va a tener límites por sectores o límites por países. Y en el siguiente paso, que ya es definir el universo de inversión, entra nuestra primera estrategia, que son las exclusiones, ¿no? Nosotros tenemos 3 sectores en los cuales preferimos evitar debido a las consecuencias o los impactos ambientales, sociales y económicos que pueden tener, ¿no? Como armamento, tabaco y carbón. Y esto nos sirve como el primer filtro para definir ese universo de inversión. El siguiente paso es el análisis de las compañías. Y aquí es donde nuestros analistas, el equipo de Vice Research, además de realizar el análisis de los fundamentos y el análisis de la valorización, también están ahora incorporando la integración de temas ESG. Y esta fue la parte, considero yo, la parte más importante y trabajosa, porque como mencionaban también Maribel y Florencia, es necesario evaluar qué metodología se acomoda mejor a lo que necesitamos, ¿no? Y tener en cuenta que estamos construyendo algo al mismo tiempo que necesitamos estar haciendo el análisis. Entonces, no es que tengamos todo el tiempo del mundo para diseñar un proceso perfecto y luego empezar a implementarlo. Entonces, aquí lo que nosotros teníamos desde 2018 para este fondo, como les comentaba, de renta variable, era una lista larga de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que orientaban el análisis de nuestro equipo de Vice Research. Entonces, ellos empezaban a mirar temas de gobierno corporativo y veían la composición del director, el número de directores independientes y demás temas vinculados a corrupción y demás. Y lo mismo para temas ambientales y sociales, ¿no? Nos dimos cuenta que era necesario refinar ese análisis, primero para hacerlo más conciso, aterrizarlo a temas materiales por industria, porque no todos los temas, como ya también se mencionó, no todos los temas son igual de importantes. Si comparamos, por ejemplo, una minera con un banco, ¿no? Naturalmente hay diferencias entre qué temas y qué grupos de interés van a ser más relevantes para la gestión de una o la otra, ¿no? Y también tuvimos que analizar qué información está disponible públicamente y si era necesario o no contratar un proveedor externo. Y aquí contratamos, de hecho, proveedores externos porque había
no hay tanta información disponible y era necesario complementar y buscar un poco más a detalle, más a profundidad, ¿no? Igual la metodología que estamos trabajando es una metodología propia, por lo que ya se mencionó también, ¿no? El tema de la cobertura es fundamental. Para nuestros mercados, lamentablemente, no hay, los niveles de cobertura no son tan profundos y queremos poder comparar, como decía Florencia, todas las compañías con la misma vara, ¿no? Tenemos también mucho trabajo ahí por hacer en hacer la parte de engagement con las empresas para influenciarlas a que reporten cada vez mejor, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, bueno, los analistas en esta fase llevan todo, informan su tesis de inversión con este análisis ESG, con el análisis de fundamentos que tenían, con la parte de valorización, y llevan las propuestas al comité de inversiones, a los administradores de portafolios, y ellos a su vez también toman en consideración temas ESG para definir cómo va a ser la construcción de sus portafolios, ¿no? Entonces, en el fondo de renta variable, por ejemplo, tenemos un lineamiento que dice que una empresa que tiene contrataciones significativas con estados que pueden estar expuestos a este riesgo de corrupción que ya nos pasó hace algunos años, si recuerdan, en la región, no puede ser una posición de overweight significativa, ¿no? Es decir, no puede ser una posición de convicción alta en nuestro portafolio. ¿Por qué? Porque estaríamos concentrando un poco en este riesgo ESG, ¿no? Entonces, la idea en esta parte de construcción del portafolio es mirar también, así como vemos los riesgos agregados de los portafolios por sectores o por países, o en el caso de renta fija por riesgo crediticio, ¿no? Que los temas ESG también sean considerados en esa misma forma, que no nos estemos concentrando en alguno de estos riesgos. Y finalmente, en cuanto a administración y monitoreo del portafolio, aquí ya entran las prácticas de propiedad activa, ¿no? Tanto el engagement que comentaba, que inicialmente es para pedir mejor reporte, para pedir más información, y la votación, en una fase más avanzada también es para pedirle a las empresas que gestionen mejor estos riesgos ESG, ¿no? Que gracias a este análisis de ESG que hacemos en la parte de análisis de las compañías, podemos identificar qué prácticas están por debajo de la industria o no están tan avanzadas y empezar a influenciar a las compañías para que mejoren en estos aspectos. Y aquí ha sido fundamental el trabajo que venimos haciendo con PRI. Como saben, en Colombia hicimos una solicitud a los emisores, ¿no? Para que mejoren los reportes de temas ESG. También trabajamos con CDP y también con la Foreign Alliance, que es el Tropical Forest Alliance, que es estamos trabajando en una mesa de diálogo con las autoridades de Brasil acerca de temas de deforestación, ¿no? Y aquí es donde vemos nosotros que hay mucho valor para generar un impacto directamente. Entonces, es algo muy valioso en nuestro trabajo y queremos seguir avanzando también por este lado. Y finalmente, el proceso de selección de fondos que quería mostrarles, como les decía, tenemos... Perfecto. Aquí nosotros teníamos un proceso tradicional, que es el que pueden ver en la parte de arriba, para la selección de nuestros fondos, ¿no? Que iniciaba con un filtro inicial, donde se consideran cosas como el tipo de estrategia que buscamos en el fondo tercero, el tipo de la cantidad de activos bajo administración, el track record, los años de track record que debe tener. Luego se hacía el análisis cuantitativo para seleccionar un grupo de comparables, donde entraban los temas de ratio Sharpe, retornos, volatilidad, demás. Luego llegamos al análisis cualitativo con un grupo ya más reducido, un shortlist, y finalmente el due diligence, que era el análisis ya más riguroso y que se presentaba ahí al comité para aprobación, ¿no? Nos dimos cuenta que si queríamos empezar a mirar temas de integración ESG o de incorporación ESG, era necesario sumar criterios adicionales, pero no eran criterios estándares para todos los fondos, sino que nos ayudó mucho también identificar las diferentes estrategias o objetivos que podían tener los fondos, ¿no? Entonces, la primera pregunta en el proceso es, ¿queremos un fondo que tenga una característica específica de impacto? Es decir, ¿queremos que sea de temática sostenibilidad o un fondo de impacto o un fondo que tenga propiedad activa, best in class o solamente exclusiones, o de repente no tenemos ninguna preferencia y estamos tranquilos con un fondo tradicional? Eso define qué tipo de preguntas se van a ir agregando por el lado de ESG, ¿no? Y aquí
El análisis tiene dos ramas. Por un lado está el análisis del gestor en sí, y ahí una de las preguntas que incluíamos es si es signatario de PRI, no solamente porque esto demuestra un compromiso con inversiones responsables, sino además porque hace que las empresas tengan que reportar cada año, y esto da mayor transparencia porque tenemos acceso a los reportes de las prácticas que tienen, ¿no? Y también estaba la otra rama, que es mirar los procesos, los recursos que ya se ponen en la operación de los fondos, ¿no? Y ahí también hay una serie de preguntas más específicas que hacíamos por estrategia, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen que tienen una estrategia de exclusiones, la pregunta es no solamente cuáles son los criterios de exclusión, sino además quién realiza el proceso, cuáles son las herramientas que utilizan y demás. Y en el caso de, por ejemplo, un fondo de impacto, si nos está diciendo que tiene la intención de generar un impacto y que sea medible, ¿no? La pregunta natural va a ser acerca de los KPIs y cómo es que han ido avanzando en estos indicadores de impacto, ¿no? Entonces, hemos creado un due diligence ESG con preguntas específicas para cada una de estas estrategias que ha pasado a formar parte también del proceso cuando estamos buscando fondos que ya tengan una temática tanto de impacto, sostenible o responsable, ¿no? Y bueno, eso ha sido la presentación. Muchas gracias. Excelente, excelente. Quisiera hacer un par de comentarios o dejar dos reflexiones que me parecieron muy interesantes de tu presentación, Rosemary. La primera es, creo que queda claro de las tres intervenciones que para poder avanzar en estos temas, primero hay que tener como las bases de la casa, y las bases de la casa es la política de inversión responsable. Si no hay política de inversión responsable, poder avanzar en todo este camino que ustedes nos han compartido el día de hoy, creo que sería casi que imposible. Entonces, pues nos preguntan mucho, sobre todo recientemente, que han llegado tantos signatarios nuevos a PRI en la región, y lo primero que le decimos es, cree su política de inversión responsable. Es la primera pregunta que yo les hago. ¿Tienen política de inversión responsable? ¿Sí o no? Si no la tienen, vamos a crearla. Si sí la tienen, compártanosla para nosotros revisarla y darles recomendaciones de tal manera que esté alineada con mejores prácticas. Pero ese es el primer factor, checklist de todo este proceso, es si hay o no una política de inversión responsable que cree los cimientos de esa casa. Y me llamó mucho la atención y me pareció una muy buena práctica, se la voy a sugerir a otros signatarios, la idea de que todas las personas nuevas que lleguen tengan que hacer algún curso ESG. Me parece que es muy valioso, además porque, bueno, hay cursos obviamente ESG que valen, que tienen un costo y etcétera, pero también hay muchos cursos ESG en el mercado gratuitos disponibles que pues, para introducir el tema, pues puede ser perfectamente una opción. O también pensar a corto o mediano plazo, desarrollar un curso propio donde la persona ingrese y también se pueda contextualizarse con la filosofía propia de inversión responsable de la organización. Entonces, Exacto. Digamos que ahí hay varios escenarios. Bueno, nos quedan 25 o 30 minutos de conversación, así que desde ya a todos los asistentes que quieran de pronto preguntarle o resolver dudas, pues aprovechen a Florencia, a Rosemary y a Maribel. Mientras van apareciendo las preguntas, las pueden hacer ahí en el chat del Teams. Yo voy a arrancar con las preguntas que le había mencionado a Maribel y a Florencia, y luego a Rosemary también te quiero hacer un inicial, y es, yo sé que tú estuviste muy involucrada, me consta pues que también tuve la oportunidad de acompañarte en la elaboración de esa política de inversión responsable. Entonces, para muchas de las personas que nos acompañan hoy, que a lo mejor están en ese proceso o dentro de poco tendrán que crear su política de inversión responsable, si les cuentas o les das algunas recomendaciones sobre cuál es como el mejor enfoque que uno puede utilizar para avanzar en la creación de esa política. Entonces, retomamos. Maribel, yo te preguntaba dos cosas. La primera era si nos podías contar un poco sobre la regulación en Europa y esto cómo se conectaba con este fondo que están promoviendo de megatendencias ESG. Y la segunda pregunta, si nos puedes contar un poco más sobre las razones que los llevaron a desarrollar ese análisis propio de integración ESG y cuáles son algunas recomendaciones que le darías a las organizaciones que deciden irse por ese camino, o sea, de tener su propio scoring, su propio análisis ESG. Gracias, Eduardo. Gracias, por supuesto. Bueno, pues todos sabemos que la regulación que entró
en vigor hace unos meses en europea, pues lo que hace es que a todos aquellos gestores de activos en Europa, pues tengan que estar obligados a revelar ya no solamente la información financiera, ¿no? Sino también la información no financiera, y lo que nos están requiriendo, y ya estamos obligados, es a clasificar los fondos de inversión que tengas en Europa en categorías, ¿no? Ellos le hablan de un gris, un verde claro y un verde oscuro, ¿no? La idea de esto es que pues se refleje y el fondo esté etiquetado y estandarizado para que el inversionista pueda saber exactamente qué tipo de inversión es la que tiene. Y bueno, pues hay todo un esfuerzo en Europa para que el capital se oriente, los flujos se orienten a inversiones sostenibles, ¿no? Nosotros no solo tenemos este fondo de Megatrend, sino que tenemos 5 fondos basados en Europa, y estamos obligados a incorporar todo esto ya, o sea, ya lo reportamos, ya cumplir con estos pues, reglamentos, ¿no? De criterios para determinar analizar y estandarizar, bueno, qué tipo de activos tiene tu portafolio, y además a divulgar esa información, ¿no? Entonces, pues esto lo que está haciendo es que está acelerando a que la industria adopte, si bien Europa nos lleva varios años de camino, ¿no? Bueno, pues ahora con estos cambios hace que todavía se vuelva, o sea, que ya sea regulatorio, ¿no? Entonces, ya no puedes limitarte a tú platicar en una presentación a decir, pues este es un fondo sostenible o este es un fondo que integra factores ESG. Ahora lo que tienes que hacer es demostrarlo, ¿no? Y no solamente en el fondo, sino también demostrar en tus decisiones de inversión. Volvemos al tema de la política, la gestión de riesgos, y tienes que estar como todos esos factores alineados, ¿no? Entonces, pues eso está empujando a la industria a acelerarse y a tener que integrar estos factores de manera mucho más inmediata. Por ahí también otra pregunta que me hacías, y era el tema de si es importante que el analista de estos factores sea externo o interno, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que ya hay instituciones que van tarde, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, en México pasa un poco que hay instituciones que no se han sumado a incorporar estos factores, y de pronto se ven en un momento en el que se los están demandando, ¿no? Y entonces salen a ver cómo lo pueden hacer, y saben que incorporarlo ellos pues requiere tiempo, capacitación, o sea, no lo implementas de un día a otro, y entonces está surgiendo la necesidad de requerir externos que se dediquen a apoyarlos para cumplir con esa parte, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros con este fondo de capital privado que les decía, ¿no? De empresas privadas, en donde la institución financiera quiere lanzar un fondo, pero no tiene las herramientas ni el equipo para hacer este análisis, y nos invitan como advisors, o sea, vamos con los, digamos, no es una consultoría, sino vamos como parte del modelo de negocio, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué crear nuestra propia metodología? Pues porque, mira, nosotros en Vitalis creemos que todavía falta desarrollar mucho, ¿no? A veces las metodologías que existen, o sea, en nuestra perspectiva y lo que nosotros queremos analizar, creemos que algunas de ellas todavía falten incorporar algunas cosas, ¿no? Y entonces nosotros creemos más en este valor que agrega el que nosotros hagamos el análisis, igual que hacemos el análisis fundamental, ¿no? Nosotros no nos basamos en opiniones de terceros, sino que nosotros incorporamos nuestros propios criterios y nosotros trabajamos con precios objetivos de entrada y de salida, somos muy disciplinados en eso, no nos olvidemos que nuestros portafolios son de largo plazo, entonces pues nosotros creamos estrategias de valor en el tiempo, ¿no? Y lo que estamos buscando es tener activos que generen valor a través del tiempo. Entonces, para eso necesitamos tener una metodología que nos permita evaluar la empresa en el largo plazo, ¿no? E integrar en nuestros portafolios aquellas empresas que generan valor, ¿no? Entonces, para eso es que desarrollamos tanto para el tema
de análisis fundamental como para el tema de ESG, son metodologías propias, en donde pues las hemos ido perfeccionando con el tiempo. Hay mucho trabajo por hacer porque, como bien lo decía Rosemary, la creas y la ejecutas al mismo tiempo, entonces a veces un poco es prueba y error, a veces un poco, después nosotros esta expertise que tenemos actuarial y de previsión social, pues también nos sesga. Si tú te fijas en nuestros temas de gobierno, pues, por ejemplo, para nosotros es importante que la empresa tenga un plan de pensiones, o sea, también tenemos este sesgo profesional, pero para nosotros eso es importante, porque habla de ciertas decisiones que toman las empresas que generan valor en el tiempo, ¿no? Y sobre todo en el largo plazo. Entonces, preferimos irnos por el camino de crear nuestra propia metodología. Y ahora vemos que, bueno, vamos en el camino que tan es así que otros terceros nos invitan a ser su ESG Advisors y bueno, creemos que sobre todo estamos creando como este engagement con las compañías, no solamente evaluarlas, sino crear este engagement para generar este valor, dado que no es una metodología excluyente. Entonces, lo que nosotros hacemos es más bien encontrar dónde hay áreas de oportunidad, compartirlas con la empresa y generar este círculo virtuoso, ¿no? Creo que por ahí puedo responder la pregunta. Perfecto. Quería mencionar algo, es que precisamente ayer salió el informe bianual del Global Sustainable Investment Alliance, que de alguna manera reúne o recopila la información de cómo está evolucionando la inversión responsable y sostenible en el mundo. Y hay un hallazgo, pues, un resultado bien interesante, y es que la cantidad de activos bajo administración con criterios de inversión responsable en Europa disminuyó desde la última análisis, y tiene que ver porque hubo todo un filtro en términos de qué es o qué no es inversión responsable. Entonces, digamos que el mercado europeo ha llegado a tal nivel de madurez que ya ese AUM se está delimitando y se está ajustando a lo que realmente se puede considerar inversión responsable. Entonces, pues definitivamente la normativa europea es un referente, y yo creo que aquí también es un tema que vale la pena que el equipo de Asofiduciaria también pueda explorar aún más, y que los miembros de Asofiduciaria lo conozcan, todo lo que está, digamos, que sucediendo con el Sustainable Financial Disclosure Regulation en Europa, y lo que se viene. Aprovecho aquí para hacer como decimos en Colombia, la cuña o la promoción. La semana entrante, el 28 de julio, vamos a tener una charla con el chair de la SEC en Estados Unidos, y básicamente la charla es para que seguramente, o la expectativa que tenemos es que va a comunicar ese día la decisión en términos de cómo va a ser la normativa en términos de temas ESG, de cambio climático, por parte de la SEC para el mercado de Estados Unidos. Entonces, para que estén muy atentos, 28 de julio, la próxima semana, vamos a tener este webinar organizado por PRI. Florencia, un poco en la misma línea de la pregunta que le hice a Maribel en cuanto a esta decisión de crear su propia metodología, pero sobre todo me gustaría que nos comentes cuáles han sido como los principales retos que se han encontrado para poder crear su propia metodología, y cómo han venido solventando, cómo han venido solucionando esos retos que se han encontrado. Perfecto. Bueno, yo te diría que dos principales. Primero, tiempo. Eso es un tema, yo creo que todos tenemos esto, ¿no? La disponibilidad de tiempo de nuestros analistas, que también tienen que hacer un análisis fundamental, es un tema, sin duda. Segundo, también nos pasa mucho con empresas chicas. Yo creo que esto es algo que le pasa a todos o a muchos, la disponibilidad de información. Hay empresas, de hecho, que nos han contactado para preguntarnos qué cosas realmente miramos nosotros en términos de ESG, por más de que ya les habíamos mandado, ya habíamos hablado con ellos también, que están también muy en los comienzos. También el tema, si uno trata de sacar información de memorias integradas, etcétera, hay muchas veces que las cosas se reportan, como no son métricas estandarizadas, se reportan de diferentes formas. Esto requiere mucho más trabajo y pimponeo con las compañías. Y por último, que también no es menor, las discusiones de la implementación. Por eso yo también les hablaba
convencer de alguna forma, o tratar de trabajar con los portfolio managers explicándoles la importancia de estos riesgos, que cada vez es más inmediata esta materialización, tratar de cuantificarlos cada vez mejor. Eso es lo que estamos tratando también de refinar mucho, tiene que ver con la capacitación de nuestro equipo. También el poder comunicar, el poder convencer, el poder explicar mejor estos riesgos al que va a tomar, por ende, la decisión de inversión. Perfecto, yo creo que, bueno, y tuvimos la oportunidad de hablarlo hace unas semanas, el tema de las empresas chicas, pues no solamente, creo que pues en Chile hay una particularidad ahí, pero en general en toda la región hay un gran reto alrededor, bueno, Maribel lo mencionaba también, sobre cómo vamos a abordar este tema en empresas más pequeñas que históricamente no han tenido la necesidad de reportar sus prácticas ASG, pero que es fundamental que avancen en esa línea, especialmente desde la perspectiva de la protección y de la generación de valor. O sea, por ser pequeñas o medianas no significa que no deban también abordar sus retos de gobierno corporativo, sociales y ambientales. Entonces, pues ahí va a ser fundamental, yo creo, esa relación entre inversionista y empresa para realmente avanzar en algo que haga sentido. Y ahí yo creo que también la decisión de crear scorings propios es muy importante, porque a lo mejor las metodologías globales que pueden existir hoy en día, pues hoy en día, en el contexto actual no hagan mucho sentido para una empresa pequeña o mediana. Entonces, pues ahí habrá que crear pues como una metodología que se pueda ajustar mucho mejor a las realidades del mercado y bueno, ahí tenemos un trabajo grande por hacer, especialmente en Chile con ese mercado de renta fija local, pero creo que vamos a dar esperemos que este semestre demos algunos pasos para trabajar de forma colaborativa en ese sentido. Rosmary, la pregunta de la política, el que nos está escuchando hoy y le pusieron esa tarea, le pusieron la tarea que te pusieron a ti hace unos años de crear la política de inversión responsable. ¿Por dónde arrancar? ¿Qué recomendación le darías a esas personas que tienen que hacer esa labor de crear la política? Sí, de hecho, primero lo estaba pensando en dividirla como el proceso y luego el contenido, ¿no? En la parte del proceso a mí me ayudó mucho en todo el camino las guías, ¿no? La guía que tiene PRI, conversar contigo y también mirar qué estaban haciendo asset managers que nosotros veíamos como referentes en estos temas, ¿no? Entonces ahí básicamente leí muchas políticas de inversión responsable y elegí a mis favoritas, ¿no? Nosotros trabajamos en el equipo de distribución con un asset manager que se llama Candriam, que está súper enfocado en temas de inversión responsable y sostenible. Y precisamente gracias a esta alianza, esta partnership, tenía la posibilidad de conversar con ellos y que me cuenten y todo esto. Entonces eso fue muy valioso. De ahí aprendió muchísimo para tener esta propuesta. Y luego en la parte del contenido, diría que lo más importante es utilizar la redacción de la política como la oportunidad para sentarse con el equipo de inversiones, ¿no? Con los líderes que están involucrados y definir el entendimiento común. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué cosas vamos a hacer, ¿no? Y qué cosas no vamos a hacer. Como les comentaba, elegir en qué estrategias se hace enfocar al inicio es súper valioso porque así acotas los esfuerzos y los recursos que son limitados, ¿no? Entonces, esta es la base también para que luego puedas socializarlo el resto del equipo, como decía Florencia. O sea, vamos a llevar esto a todo el equipo de gestión de activos. ¿Qué les vamos a contar? ¿Cuál es la narrativa de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Va con nuestro deber fiduciario, estamos convencidos de que es una herramienta para mejorar riesgo, retorno. Además, lo vemos como nuestra responsabilidad en este contexto cambiante, frente a nuestros clientes y a la sociedad, a nuestro planeta. Toda esa construcción es el momento preciso para hacerlo es cuando estás diseñando tu política de inversión responsable. Perfecto. En esa misma línea, quisiera volver, Maribel, y preguntarte, bueno, y sobre todo pues porque tú estás en un rol también de dirección en Vitalis, pero la pregunta es, ¿cómo involucrar a la alta dirección en este proceso? Ahorita Florencia en su presentación mostraba que ya tienen unos comités encargados de poder, digamos que, de monitorear esa labor. También Rosmary nos mencionó aquí en este último punto la importancia de involucrarlos. Sé que hace poco tuvimos una conversación porque querías crear ese comité ESG.
por qué es tan importante y por qué es un eje fundamental para que esto funcione bien en un fondo. Sí, Eduardo. Bueno, a mí me parece que es esencial, ¿no? Que la alta dirección esté involucrada, y porque la verdad es que no solamente estamos hablando de una metodología, ¿no? Es una manera de ser como empresa, o sea, es algo que tiene que permear a todos niveles, y para que permee, pues tiene que venir desde la cabeza, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es empujar mucho a través del consejo de administración, que creo que a ustedes le llaman directorio, es empujar el que este se vuelva un objetivo estratégico de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en los siguientes 5 años, uno de los objetivos estratégicos de la empresa es esto, o sea, le decimos más ESG, ¿no? O sea, más inversión responsable, más involucramiento, más capacitación en ese tema. Entonces, cuando lo puedes hacer desde un objetivo estratégico que viene desde el directorio, desde el consejo, en donde están convencidos los miembros del board, el presidente de la compañía, y empujas hacia abajo, es muchísimo más fácil que si lo haces de abajo hacia arriba. Entonces, yo creo que para todos los invitados que tenemos el día de hoy, pues es esencial que involucren a sus líderes, a sus directores, y que sea una visión compartida, porque no solamente es implementar una metodología o implementar unos factores en el análisis del día a día, es realmente tener una visión de la empresa de largo plazo orientada hacia la inversión responsable. Buenísimo, Maribel. Tenemos una pregunta de uno de los asistentes, Andrés Pulido, y Andrés nos quiere conocer si hay algunos ejemplos de materialización de riesgos ESG en portafolios de inversión en América Latina que nos puedan compartir esa experiencia. Florencia, nos comentaste que podías dar un ejemplo. Adelante. Sí, nosotros tenemos un ejemplo que se está dando en este momento con mucha fuerza en Chile, que hace unos años era todavía un veremos, que tiene que ver con la descarbonización. Acá una parte importante de la matriz energética todavía está vinculada al carbón, hay compañías que son muy dominantes en el uso del carbón, y se hablaba de a poco de que en algún momento se van a tener que cerrar, y de a poco estamos viendo, no de a poco en realidad, en los últimos, el año pasado y este año estamos viendo con una velocidad increíble que compañías por motus propio empiezan a declarar que ya empiezan a cerrar las carboneras antes de tiempo. Y esto implica, a veces no lo tenía en cuenta, pero implica, por ejemplo, en el caso de muchas empresas, impairments en sus estados de resultados. Son empresas que en general pagan muchos dividendos y esto a veces les impide pagar dividendos, entonces tiene un efecto en el flujo de caja. Son riesgos que nosotros veíamos, de hecho, bastante más en el largo plazo y se están materializando hoy mismo. Y de alguna forma el tiempo nos dio la razón de que se terminaron dando. Muy bien, muy bien. Ya veo que Germán volvió. Eduardo. para... Hola, Rosmarie, adelante. Ay, perdón. Iba a comentar un riesgo social también, porque a veces se deja un poco de lado los riesgos, ¿no? Sociales. Nos pasa bastante, sobre todo en Perú, que tenemos la minería, que es una parte muy importante de la economía de la bolsa, ¿no? Hemos visto conflictos sociales que han generado que se paren inversiones mineras, ¿no? Y eso tiene fuerte impacto en la parte de las acciones y afectando a la bolsa. Entonces, es una adecuada gestión de los temas de las relaciones con la comunidad y la licencia social de estas compañías fundamental en este sentido, ¿no? Entonces, es un riesgo que también social que se suele materializar en los portafolios de la TAM. Me imagino, y más ahora también con los retos coyunturales políticos en Perú, me imagino que será un punto clave para monitorear por parte de los inversionistas. Germán, creo que podemos ir entonces cerrando. Yo le quería hacer una última pregunta a las invitadas, no sé si tenemos un minutico para hacerla. Listo. La pregunta de cierre y a todas, pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y poder conocer todos esos avances tan importantes que han tenido en sus organizaciones. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sigue? Futuro de estos temas. Muy rápidamente responder por qué ustedes que lo están viviendo en el día a día, por qué definitivamente no estamos ante un tema de moda, sino que estamos ante un tema que está cambiando la forma en la que se toman decisiones de inversión. Entonces, Maribel, Florencia y Rosmarie, una invitación a todos los que están conectados hoy de por qué es importante seguir fortaleciendo sus conocimientos alrededor de la inversión responsable. Dale, Maribel.
Gracias, Eduardo. Pues bueno, los invito a todos por dos razones principales. Principales porque genera valor, ¿no? Está probado que el invertir en empresas que tienen esta responsabilidad social, incluir estos factores en tus portafolios a lo largo del tiempo genera valor. Y en segundo lugar, por responsabilidad social, yo creo que podemos ser unos motores de alineación en las empresas a que se sumen a esto, ¿no? O sea, creo que el mundo como lo concebimos hoy, como lo tenemos, ya no da para más. O sea, necesitamos comprometernos y responsabilizarnos y generar este círculo virtuoso del que yo hablaba, ¿no? Y creo que desde nuestro lugar podemos hacer mucho, podemos ser esos motores que generen el cambio en las empresas y se vuelve un círculo virtuoso, porque en el momento en que la empresa genera valor, bueno, pues más inversionistas estarán interesados en invertir en ellas, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el largo plazo y creo que la única manera de generar el valor en el largo plazo es integrando la inversión responsable en las industrias, en las empresas y desde el lado de los inversionistas, ¿no? Perfecto. Florencia. Sí, yo creo que no es una moda por un tema demográfico, por un tema de quiénes son nuestros consumidores. Ustedes lo piensan en sus hijos, en la gente más joven, es algo que ya vienen con ese chip de alguna forma, ¿no? Entonces, nos tenemos que adelantar un poquito al consumidor del futuro, los que ya están viniendo, ya están consumiendo este tipo de productos y yo creo que eso ya también lo están requiriendo, entonces por eso es tan importante. Muy bien. Rosmary. Sí, de hecho, muy alineada con lo que mencionan Maribel y Florencia, es parte de nuestro rol fiduciario, ¿no? No solamente poder hacer el mejor análisis riesgo-retorno para nuestros clientes, mejorar los retornos financieros, sino también asegurar que a futuro van a poder disfrutar de esos retornos en una sociedad viable, en un planeta viable, y al final todos estamos en esto juntos, ¿no? Es la doble materialidad y la oportunidad que tenemos como sistema financiero de generar este impacto, de generar desarrollo inclusivo y prosperidad para todos, ¿no? Es fundamental. Buenísimo. Muy bien, muchísimas gracias a las tres. Germán. Yo también quiero contestar esa pregunta, Eduardo. Adelante. Recogiendo además un poco de lo que mencionaron las tres y lo que han mencionado tantas preguntas, yo creo que uno de los grandes desafíos es inyectar en el ADN de las organizaciones, las que hacen parte de nuestro gremio, de sus organizaciones, que digamos que la apuesta por la sostenibilidad es una apuesta por la sostenibilidad de la propia industria en el largo plazo. Digamos, además de lo que significa pensar en los principios de desarrollo sostenible y en la responsabilidad que como ciudadanos todos tenemos, esta industria, o en general todas las industrias tienen que entender cómo se hacen sostenibles en el largo plazo. Y tal vez Rosmary lo mencionó con su ejemplo que me pareció maravilloso, el de hacer capacitación obligatoria en ESG de entrada. O sea, creo que me voy a copiar de esa idea. Es que hay una cosa generacional, Florencia lo menciona, y es que las nuevas generaciones de nuestros funcionarios, de la gente que está entrando a las organizaciones, tienen un nivel de sensibilidad muchísimo mayor hacia estos temas. A veces esas cosas como los cambios culturales se dan, digamos, desde la base. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de permearlo hasta los consejos directivos, es decir, hasta las máximas, digamos, niveles de la organización para poder que esto se vuelva, alguien lo decía, no sé si lo estoy traduciendo mal, como como una forma de vida, es decir, que las organizaciones lo conviertan como parte de su día a día, no solamente a la hora de, digamos, dar advisory o cumplir con sus deberes fiduciarios y tomar decisiones de inversión, sino en la propia manera como se comportan las organizaciones, en los temas de género, en los temas de la responsabilidad y las huellas de carbono de las compañías, en la manera como se relacionan con los stakeholders, es decir, en el entendimiento del impacto sobre las comunidades. Lo mencionaste con el tema de la minería, que además es factor común, por lo menos en Chile, Perú y Colombia, digamos, de la potencia y la importancia dentro de nuestras economías. Así que yo creo que hay una responsabilidad, diría yo, individual de cada uno de nosotros de entender qué podemos hacer. Hay una responsabilidad institucional de cada una de las compañías, hay una responsabilidad sectorial, hay una responsabilidad económica, hay una responsabilidad, digamos, global. Es decir, cada piecita creo que suma en ese proceso, y por eso creo que es importante sembrar semillas todos los días, entender que de lo que estamos hablando es de la sostenibilidad a largo plazo,
de nuestras industrias y del planeta, by the way, si queremos, digamos, estar vivos para contar el cuento. Así que ha sido de enorme importancia lo que nos han podido contar hoy a Maribel, a Florencia, a Rosemary, a Eduardo, por este espacio, por este apoyo. Nosotros entendemos que el sector fiduciario tiene que ser capaz de incorporar los principios de desarrollo sostenible y su conciencia sobre la sostenibilidad a largo plazo de la industria a través de digamos, de la incorporación, entre otras cosas, de los principios de inversión responsable, y por eso seguiremos trabajando en esto y para sus países cuenten con nosotros como unos aliados también en la promoción de todo el tema de inversión responsable y de la incorporación de ESG dentro de nuestras decisiones de inversión. Así que, de nuevo, mil gracias a ustedes por aceptar esta invitación, a todos los que nos acompañaron.